Se rió con fuerza, no del tipo tierno, no la risa ligera que sale de los labios de alguien cuando algo encantador lo pilla desprevenido. No, esto fue cruel, cortante, como un tenedor arrastrándose por un plato de porcelana. Tú, dijo, echó un trago de Chardonnay. Un negocio. Fue la forma en que dijo tú lo que lo hizo. Como si la palabra en sí fuera una broma. Como si yo lo fuera. Esa noche no discutí. Solo asentí, sonreí y lavé los platos como siempre. Pero dentro de mí, algo se quebró silenciosamente, como una fractura fina en una copa de vino, del tipo que no ves hasta que se rompe en tu mano. Su nombre era Rachel. Llevábamos 5 años casados. Vivíamos en una modesta casa adosada en Kerry, Carolina del Norte. Doble ingreso, sin hijos, Netflix los viernes, Costco funciona los sábados. La vida era segura, predecible, veis. Trabajaba en marketing para una marca de belleza y ganaba más dinero que yo. Algo que nunca me dejó olvidar, ni siquiera cuando fingía. Enseñé historia en el instituto. Me encantaba, todavía me encanta, en cierto modo. Pero después de 10 años, el agotamiento era real. Cada semana parecía un bucle. Los mismos niños, los mismos planes de clase, las mismas reuniones de profesores que terminaban en papeleo. Así que se me ocurrió una idea. No era una fantasía a medias. Llevaba meses investigándola. En silencio por la noche, cuando ella creía que solo estaba navegando por Reddit o viendo los mejores momentos de baloncesto. Un negocio online centrado en herramientas educativas interactivas, fichas de historia, aplicaciones de aprendizaje gamificadas, paquetes de lecciones imprimibles, un espacio donde los profesores pudieran comprar y vender recursos para aligerar la carga. No era atractivo, no era glamuroso, pero era algo en lo que creía. Cuando por fin lo saqué a colación durante la cena, ni siquiera fue dramático. Dije, he estado pensando en crear algo, una plataforma educativa, algo que pueda ayudar a los profesores a ganar dinero extra y quizás incluso a ser sostenible a largo plazo. Hizo una pausa a medio bocado y entrecerró los ojos como si acabara de empezar a hablar latín. Espera, ¿una plataforma? ¿Cómo programar? Ni siquiera puedes entender el termostato inteligente. Intenté explicarle que no se trataba de programar. Contrataría a alguien para eso. Tenía el contenido, tenía la audiencia, tenía una visión, pero ella no me escuchaba. Se rió. No por malicia, me dije al principio, solo por incredulidad. Pero esa risa se me quedó grabada, como una astilla en la garganta. Y lo peor es que ni siquiera lo recordaba al día siguiente. Para ella, fue solo un momento, una reacción improvisada. Pero para mí, fue un veredicto, un juicio. No eres de los que construyen cosas. No lo dijo, pero no tenía por qué. Así que dejé de hablar del tema y empecé a construir. Al principio, no era nada sofisticado, solo trasnochar en la habitación de invitados después de corregir exámenes. Aprendí por mi cuenta diseño UX básico. Tomé cursos gratuitos sobre estructura empresarial, email marketing, Shopify. Escuchaba podcasts durante el trayecto. Me inscribí en foros de profesores con un nombre falso. Hice preguntas, tomé notas. Usé $400 de mis propios ahorros para registrar la LLC. Ella nunca se dio cuenta. No preguntó. Estábamos en la misma casa, pero en 2 mundos diferentes. Ella veía a Selling Sunset, navegaba por TikTok. Yo veía tutoriales en mercados digitales y creaba hojas de cálculo de Google como si mi vida dependiera de ello. Y poco a poco algo empezó a tomar forma. Un esqueleto, un boceto, luego un latido. En 3 meses, lancé la primera versión. History Hub, lo llamé. Cursi tal vez, pero se sentía real. Subí 5 paquetes de lecciones. Cosas simples, hojas de trabajo imprimibles, juegos de repaso, esquemas de proyectos. Los puse a un precio bajo de $999 cada uno. En la primera semana, gané $11. Apenas era suficiente para un sándwich. Pero para mí, se sintió como magia, como si alguien ahí fuera, un extraño, viera valor en algo que yo creaba. Seguía haciéndolo. Las noches se convirtieron en fines de semana. Los fines de semana en obsesiones silenciosas. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mi mejor amigo, Nate, ni a mi hermano, definitivamente no a Rachel, porque la verdad es que se sentía bien tener algo que era mío. Y además, no quería que se riera en la habitación conmigo. No otra vez. Pasó un año. Las ventas subieron lenta pero constantemente. $200 al mes se convirtieron en $600, luego en $1,200. Reinvertí cada dólar.
Contraté a un desarrollador a tiempo parcial de Upwork, encargué una mejor marca, creé una lista de correo electrónico, creé un curso sobre participación en el aula. Para el segundo año, gané más con History Hub que enseñando. Pero no renuncié. Todavía no. No había terminado. Añadí enlaces de afiliados, creé un nivel de suscripción, comencé a trabajar con algunos creadores de contenido que enseñaban Historia App. Les di acceso gratuito, les pedí retroalimentación. Algunos de ellos se convirtieron en súper fanáticos. Y aún así, no se lo dije a nadie. En casa, las cosas se calmaron. Rachel y yo nos fuimos a la deriva. No por el negocio, eso fue solo un síntoma. El verdadero problema era más profundo. No me vio. En realidad no. Vio mis rutinas, mis defectos, mi sueldo. Pero no a mí. Cuando le dije que estaba pensando en dejar la docencia, volvió a burlarse. ¿Para qué?, preguntó. Para convertirme en una especie de vendedor online. Le dije que quería más libertad, que estaba harto de estar estancado. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. Todos están cansados. Así es la vida. Así que esperé, trabajé y observé. Entonces, una mañana, después de 2 años y medio, llegó temprano a casa del trabajo. Se veía desinflada, pálida, como un globo que había perdido todo el aire. Le pregunté qué había pasado. Murmuró algo sobre despidos, recortes presupuestarios, reestructuraciones. La habían despedido. La ironía, sus palabras, no las mías. Ojalá tuviera algo propio, ya sabes, algo que nadie pudiera quitarme. No dije nada, solo asentí. Pero dentro de mí, una chispa se encendió porque finalmente me di cuenta de que tenía eso. Y pronto ella también lo sabría. Estaba paseándose por la cocina, descalza en bata, agarrando su teléfono como si la hubiera traicionado, lo cual en cierto modo era así. El correo electrónico de su empresa había dejado de funcionar esa mañana. Esa fue la primera señal. Luego la llamada de recursos humanos, luego el paquete de salida. Y así, sin más, estaba desempleada. Rachel siempre había estado orgullosa de su trabajo, a veces demasiado orgullosa. Para ella no era solo trabajo, era estatus, identidad, la prueba de que lo había logrado. Así que cuando todo se desvaneció, vi algo en ella que no había visto en años. «Duda, ¿crees que estoy empezando de cero?», preguntó esa noche, acurrucada en el sofá como un niño después de una pesadilla. Como desde cero. Quería ser amable, quería abrazarla, pero no podía olvidar la risa. En cambio, dije, tal vez empezar de nuevo no sea lo peor. Para entonces, ella no sabía que tenía una oficina, un espacio de trabajo compartido al otro lado de la ciudad, pequeño pero limpio, con una puerta de cristal y mi nombre real. Ella no sabía que tenía 2 empleados a tiempo parcial, unos ingresos mensuales que la habrían dejado boquiabierta, ni que había participado en un podcast para emprendedores educativos. No lo sabía porque nunca se lo dije. Una semana después de perder su trabajo, solicitó puestos en agencias, trabajos freelance, incluso en tiendas minoristas. No consiguió nada. Se puso inquieta, más callada, más irritable. Fue entonces cuando tomé la decisión. Una parte de mí todavía no sabe por qué. Quizás quería ayudar. Quizás quería probar algo. O quizás quería que viera de que se había reído, que le había salido la pata. Publiqué una oferta de trabajo para asistente de contenido en uno de esos foros locales de trabajo. Sin nombre de empresa, solo una descripción. Remoto, horario flexible, buenas habilidades de redacción, trabajo ligero en redes sociales, $17 la hora para empezar. Lo leyó en voz alta durante el desayuno, navegando en su teléfono. Este parece factible. Probablemente algún tipo que venda suplementos o PDF de criptomonedas, pero da igual. Podría ser algo. Le di un sorbo a mi café. ¿Por qué no intentarlo? Envió su currículum esa misma tarde. Creé una bandeja de entrada ficticia y respondí con un nombre diferente. Brandon, educado, vago, profesional. Programamos una llamada de Zoom. Se vistió de gala, sentada en la misma habitación de invitados donde construí el imperio del que se burlaba. Yo estaba en mi oficina, con la cámara apagada y la voz ligeramente camuflada por un filtro de micrófono. No me reconoció ni de cerca. Habló de su gran atención al detalle, su experiencia gestionando narrativas de marca y su entusiasmo por apoyar un negocio en crecimiento. Tuve que silenciar mi voz más de una vez, no de risa, sino de incredulidad. La mujer que una vez me dijo que perseguía una fantasía ahora estaba haciendo una audición para formar parte de ella. La contraté.
Su primera tarea fue organizar los paquetes de lecciones por tema e introducirlos en una base de datos. Era buena en eso, eficiente y centrada. Le pagaba a tiempo, le daba retroalimentación educada y mantenía un tono distante. Nunca hacía preguntas, simplemente enviaba el trabajo y esperaba más. Semana tras semana, le entregaba partes del imperio. Pequeñas, nunca suficientes para que se diera cuenta. Modificó las diapositivas de los cursos, redactó la sinopsis e incluso editó las descripciones de productos que yo mismo había escrito. Una vez incluso elogió al autor original. «Tiene una voz muy cálida», dijo por mensaje. «Se nota que le importan los profesores». Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Trabajó para mí durante 5 semanas antes de que le entrara curiosidad. Me pidió el nombre de una empresa para incluir en su currículum. Le di un nombre fantasma vinculado a una sociedad de responsabilidad limitada secundaria. Lo buscó en Google. No encontró nada y empezó a hacer más preguntas. ¿Forma parte de un proyecto mayor? ¿De dónde sale el contenido? ¿Están construyendo algo a largo plazo? Eso último me hizo reflexionar porque sí, lo estaba haciendo. No solo un negocio, un legado, uno del que se había reído, uno del que ahora dependía. Entonces, una noche, ya tarde, me llamó desde el dormitorio. «Oye, ¿has oído hablar de un sitio llamado History Hub?» Me quedé paralizado. «¿Qué hay de él?», pregunté con naturalidad, sin dejar de escribir. Entró con el portátil en la mano. Apareció en el foro de profesores. La gente está entusiasmada con él. Al parecer, lo inició un exprofesor, un tipo que lo construyó desde cero y lo escaló rapidísimo. La miré. «Suena impresionante», asintió, desplazándose. «Un poco loco, ¿verdad? ¿Quién es este tipo?». Sonreí y volví a la pantalla. Seguro que es alguien en quien nadie creía. No lo entendía. Todavía no, pero lo haría porque la siguiente fase ya estaba en marcha. Tenía una conferencia próximamente, una pequeña conferencia para startups educativas. Mi nombre estaba en el folleto. Mi foto también. No la invité, pero sabía que lo encontraría. Y cuando lo hiciera, todo encajaría. Cada archivo que editaba, cada cheque que cobraba, cada lección, creía que estaba ayudando a alguien a vender. Creía que trabajaba para alguien. Nunca imaginó que era yo. Y cuando por fin lo entendió, me esperaba una sorpresa más. Una carta de oferta formal con su nombre arriba y abajo, su nuevo puesto, asistente de contenido. Salario inicial, $17 la hora. Justo debajo, el director ejecutivo Daniel Carter, fundador de History Hub, el mismo hombre del que una vez se rió durante la cena. No habló durante un buen rato. Simplemente se quedó sentada, con la mano ligeramente temblorosa, como si el peso de la verdad finalmente la alcanzara. No solo que había construido algo en lo que ella no creía, sino que lo había hecho sin ella. Que cada clic, cada lección, cada dólar ganado se perdía en el silencio. Se burló una vez. «Me estás ofreciendo un trabajo», dijo finalmente. Su voz no estaba enfadada, sino confundida, frágil, como si el suelo se moviera bajo sus pies y estuviera tratando de encontrar dónde poner los pies. «Te estoy ofreciendo el trabajo que ya has estado haciendo», dije, «por un salario justo». «Pero eres mi marido», asentí. «Exactamente. Y cuando te dije que quería construir esto, no solo te reíste, me hiciste sentir insignificante por siquiera soñar». Dejó la carta. No lo decía en serio, pero tú sí. Lo dijiste en serio en ese momento. Te reíste porque creías que yo no podía. Apartó la mirada. Sus manos se cruzaron. Se abrieron y volvieron a cruzar. No pensé que lo harías de verdad. Esa fue la parte que no entendió. Claro, no pensó que lo haría porque nunca me miró y vio a un constructor, un líder o un hombre que pudiera sorprenderla. Vio a alguien a salvo, a alguien atascado, a alguien que se mantuvo en su carril. «Yo construí todo esto», dije, señalando con la cabeza hacia la pantalla mientras tú mirabas más allá de mí. Un silencio se extendió entre nosotros. No frío, solo honesto. La honestidad incómoda tiene un sonido. No son gritos ni portazos. Es el sonido de la comprensión que llega demasiado tarde. Miró la pantalla, luego a mí. «¿Estás castigando?» ¿Yo? Negué con la cabeza. «No, te estoy mostrando la verdad. La versión de mí que no podías ver hasta que alguien te pagó para trabajar para él». Parpadeó lentamente. «¿Y ahora qué?» Me incliné hacia adelante. «Ahora decides si esto es algo de lo que todavía quieres formar parte. No como mi esposa, no como una compañera por costumbre,
sino como alguien que finalmente me ve porque ya no me escondo y no pido permiso. Volvió a mirar la carta, el mismo sueldo que ganaba en la universidad, cuando ambos soñábamos en voz alta con pizza congelada y películas alquiladas. Solo que esta vez venía de mí, el hombre en el que no creía. Bajó la voz. Nunca quise frenarte. No lo hiciste. Dije, encendiste la cerilla. Simplemente no te quedaste para ver cómo se prendía el fuego. No hablamos mucho después de eso. No aceptó el trabajo. No de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar, para lamentar cualquier imagen de nosotros a la que se hubiera aferrado, para comprender que el hombre que una vez le pidió su bendición había construido algo que ya no la necesitaba. Y yo seguí construyendo, porque cuando creces en silencio, no solo sorprendes al mundo, te sorprendes a ti mismo. Ella se rió de mi sueño, así que lo hice realidad. Y para cuando lo vio, era demasiado grande para reírse de él, demasiado grande para ignorarlo, demasiado grande para que ella lo controlara. Y tal vez ese fue el sueño desde el principio.